Ahora, con el último ponente del curso, no por ello menos importante, porque representa un área vital. Habéis visto durante el curso, en cuanto a fabricantes, habéis visto a un fabricante de volumen, que ha sido Intel en concreto, podría haber sido TSMC, son muy similares, o más o menos. Ahora vamos a ver un tipo de fabricante diferente. Es el eslabón que está entre el laboratorio de una universidad y ese fabricante de volumen, y es la empresa con sus fábricas pequeñitas que tiene que preparar, que tiene que elaborar esas tiradas cortas, esas investigaciones, porque cuando entra en una de las fábricas grandes, ya sea de TSMC o de Intel o de Samsung, tiene que ir ya listo para producir 10.000, 100.000 obleas o algo así. Entonces, tenemos con nosotros a Fernando García Redondo, de IMEC, bienvenido. Miembro principal del personal técnico de IMEC, es un distinguido doctor e ingeniero de sistemas electrónicos, con un profundo enfoque en memorias emergentes y optimización de tecnología de software, sistemas y dispositivos. De 2018 a 2023 trabajó en ARM Research en Cambridge y desde 2022 trabaja en IMEC, que es la empresa que os he hecho referencia. En realidad no es una empresa, la fundación, para decirlo mejor, donde lidera el equipo de habilitación tecnológica y evaluación de circuitos, el TECA. Su investigación se centra en estrategias de computación en memoria y reconocimiento de hardware, modelado físico de dispositivos de memoria emergentes y el estudio de sistemas de computación intermitentes y de baja potencia para el Edge, porque lo del borde no se acaba de entender. Cuenta con una probada trayectoria investigadora, con una extensa lista de artículos publicados, principalmente en los campos del diseño de sistemas electrónicos y el hardware de aprendizaje automático. Ha presentado más de 25 patentes en los últimos 6 años. Pues, señor, eso es mucho. Lo ha generado el ChatGPT. Vale. Perfecto. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El micrófono es tuyo. Hola, buenos días a todos. Algo que no ha puesto ahí es que también soy de un pueblico de Segovia, Felló de la Torre, 100 habitantes, muy bonito. De la parte bonita, no de la suya. Antes de empezar, dos cositas, y es que esta presentación casi nada es mío y la voy a... Para parecer que te parezca que entiendo de lo que hablo, hay muchísimas fotografías y demás. Podéis pararme durante la presentación si hay algún término que no se conozca, porque somos de un background muy variado, así es que me podéis interrumpir sin ningún problema. Y antes de meternos en materia, en esta innovación tecnológica, en esta era que venga, algunos de nosotros a lo mejor no hemos oído hablar de IMEC, entonces es para daros una visión. IMEC es un centro que podemos... es belga, empezó en Lovaina, tiene otras sedes importantes como la de Holanda, etc. Pero no es una empresa, es una entidad pseudopública, se financia de dinero público, de empresas privadas. Y a mí me gusta resumir la actividad que hacemos como hacemos research a muy largo plazo para otras empresas. Intel, TSMC, Apple, Microsoft, cualquiera de estas empresas participan en nuestros programas y generan un ecosistema en el que más o menos nos indican en qué líneas de investigación trabajar. Algo que a mí me parece muy bonito es que reportamos esto y el research que hacemos se lo quedan todos, acaba siendo como de un dominio público y a mí me parece una posición bastante bonita. Hace 2 años abrimos el centro de Cambridge en Inglaterra, que está siendo una experiencia el montar algo fuera de Lovaina, de Uber. Y bueno, pues acabaremos aquí en España, espero que más pronto que tarde, de una u otra manera. ¿Qué hacemos? Estamos muy centrados en investigación básica, muy unidos a las universidades, llevamos muchísimos doctorandos, estancias, cualquier tipo de comunicación que tenemos y al final toda la cadena de valor de lo que gestionamos acaba en industria, acaba definiendo el roadmap de Intel, de AMD en los futuros años. Y bueno, tenemos por eso que estar muy pendientes de todo, de innovar, de acabar sacando spin-offs, es algo con lo que estamos ahora mismo. Hablábamos ayer de lo de computación pseudocuántica, etcétera, todo ese tipo de nuevas computaciones
están saliendo mucho desde AIMEC con computación in memory como spin-offs, pequeñas startups que acabarán creciendo o acabarán muriendo, pero es un factor muy importante de la identidad de esta empresa. Más publicidad. Pero algo que sí que quería enseñar, porque está muy ligado a lo que viene ahora, es que AIMEC desde siempre ha sido semiconductores. Todo ha sido el transistor. Desde que se fundó, todo ha sido la sala limpia y cómo escalar ese transistor. Sin embargo, esto está cambiando. Algo que mencionábamos ayer en la mesa es que de cara a traer innovación necesitamos conectar esto con las aplicaciones. Y para eso tenemos que establecer el marco tecnológico para estudiar los circuitos. No podemos tratar los transistores como unidades individuales, no, tenemos que analizarlos a nivel de circuitos, a nivel de módulos, a nivel de sistemas. Y como voy a presentar luego, la especialización en función de la aplicación a la que se adapte. Entonces, hoy voy a tres punticos solo. El primero es la motivación. Voy a hablar de Moore, voy a poner la gráfica que todos conocemos y cuáles son las limitaciones que tenemos. De ahí... Perdón, dice que no se ve atrás. Sí. De aquí voy a presentar qué técnicas de investigación y de innovación se están aplicando actualmente, porque tenemos que conocer las herramientas que actualmente tenemos antes de centrarnos en las futuras. Y luego voy a presentar la visión de futuro que tenemos en AIMEC, el CMOS 2.0. Entonces, algo que he empezado mencionando es que hasta ahora simplemente corríamos las aplicaciones muchísimo más rápido. Ese era el objetivo que teníamos con el escalado. Y la tecnología ha seguido siempre ese patrón. Hemos podido traer más memoria dentro de los ordenadores, hemos podido correr a más frecuencia, después con más cores, etc. Pero ahora mismo hay una brecha entre esta aplicación y esta tecnología. Entonces, nos estamos encontrando que ahora mismo ya tenemos hardware especializado. Apple se ha tenido que desviar dramáticamente de cómo se diseñaban los ordenadores. Ha tenido que traer la memoria y soldarla directamente a la CPU para poder traer más velocidad. En este caso, para mover datos. Tenemos nuevas arquitecturas simplemente para acelerar según qué aplicaciones en el HPC. Y, por supuesto, Generative AI. Pero muchísimas más aplicaciones están por venir. Se habla de la realidad virtual, se llevaba hablando del metaverso, pero realmente está llegando. Es una pena, pero todo el trabajo que estamos realizando últimamente es para correr un filtro de TikTok más rápido. Lamentablemente, eso genera muchísimo dinero y tenemos que centrarnos en acelerarlo. Entonces, no podemos correr eso en el cloud, no queremos correr eso en el cloud. La realidad virtual, los filtros para el móvil, es una aplicación muy importante. El 6G, las comunicaciones requieren de sistemas muy específicos. No pueden correrle una CPU, se ha estado acelerando con FPGAs. Nada, necesitamos un ASIC muy particular para poder modular todas las señales que necesitamos en la comunicación inalámbrica que viene. Automotive, por coste y por fiabilidad, un caso totalmente distinto. No vamos a bajar a 2 nanómetros, vamos a seguir trabajando en diseño analógico muy fiable y a muy bajo coste. Y por supuesto todas estas aplicaciones que tenemos que poner en las slides para que nos traigan a poder dar las presentaciones. Entonces, cada una de estas aplicaciones tiene una serie de características muy específicas y que varían. Algunas serán compartidas y podemos sacar una serie de conclusiones con las otras, pero muchas otras son totalmente distintas. Entonces, en cada una de estas etiquetas que estoy poniendo, lo que vamos a ir haciendo es una aplicación, jugar con ellas. Y vamos a tener, esto es muy importante porque en función de estas funciones de coste que vamos a tener que optimizar, es lo que nos va a definir si vamos a poder ser capaces de dar un producto que sea fiable y a un coste razonable o no. Entonces, con esta temática voy a hablar un poquito de las 5 paredes que estaban mencionando ayer con Moore. Perdón, me voy a ir directamente por tiempo al final.
Hemos visto siempre el escalado en frecuencia, que lo hemos conseguido poniendo el doble de transistores por unidad de tiempo a lo largo de los años. Cuando eso ha sido insostenible, porque no podíamos traer toda la corriente que necesitaban esos chips, lo que hemos hecho ha sido dividirlo de un simple core a una arquitectura multicore. Es cuando empezamos a tener el número de cores, perdón, pensaba que era la última, el número de cores aumentando. Pero vemos los trends, todas las evoluciones que tenemos de estas métricas, y sí, podemos más o menos seguir trayendo más densidad de transistores, podemos incrementar un poquito la performance de estos transistores, pero estamos viendo que estamos capando la frecuencia, estamos capando el consumo que podemos traer dentro de los chips, y tenemos que buscar nuevas formas para poder seguir dando estos requerimientos de aplicaciones, porque simplemente vemos que es que no podemos jugar con lo que podemos jugar, no tenemos más margen y tenemos que ser disruptivos en esto. Volviendo al transistor, que es lo que nos ha definido como identidad a nosotros en iMac, siempre ha sido hacerlo más pequeño, e incidiré más en esto, pero vemos que lo que estamos haciendo es que, aunque podemos ir jugando con las dimensiones de las células estándar, etc., estamos llegando a un límite en las dimensiones reales de puerta a puerta, de contacto a contacto, y eso, sinceramente, impone una limitación a los diseñadores digitales. Y, por supuesto, con cada una de estas innovaciones tecnológicas viene un nuevo reto. En este caso va a ser la interconexión entre transistores y cómo van aumentando las resistencias en ellos. Entonces, encima de todo esto, tenemos las exigencias. Hemos visto esas limitaciones, pero tenemos las exigencias de las aplicaciones. Aquí, muy resumidamente, estamos proyectando los requerimientos de la computación HPC. Melchor antes decía que es que simplemente necesitamos una cantidad extremadamente exigente de cómputo, y para poder llegar a eso hemos visto que teníamos una capacidad limitada de traer potencia dentro de los chips. Tenemos que ir reduciendo cuánto nos cuesta energéticamente hacer cada una de estas operaciones, porque si no es simplemente inasumible. Tenemos una cantidad finita de energía y tenemos que realizar muchísimas más operaciones. No hay otra forma que reducir esa parte del consumo. Algo que quiero hacer énfasis, que hablábamos ayer de cómo de importante es o cómo no es importante este consumo, es que aquí vemos que sí, podemos estar reduciendo este consumo por operación, pero quiero que miréis la pendiente de ambas dos curvas. Si multiplicamos la una por la otra, no se queda estable, y eso implica que realmente estamos metiendo más energía en el sistema y al final va a ser inasumible. No vamos a poder dar esa capacidad de cómputo porque no vamos a tener la capacidad de traer esa energía dentro. Entonces, hasta ahora, siempre la métrica que habíamos utilizado era performance, más rápido. Después llegó la potencia. Después, el área, el coste que tiene meter los transistores de una manera fiable. Todo el yield que hablábamos ayer, necesitamos que estos dispositivos que fabricamos y que diseñamos sean fiables. Y el área va a afectar de una manera inmensa. Después viene el coste, el económico y el de sostenibilidad. Cada vez más clientes, sea por un lavado verde o no, están exigiendo tener un coste real del impacto en sostenibilidad de los productos. Es algo que Apple, por ejemplo, está exigiendo a TSMC. Entonces, empieza a ser muy importante. Y con esta visión de lo que ha sido hasta ahora, vamos a incidir en qué innovaciones tecnológicas se están ahora mismo implantando. Con ahora mismo me refiero desde hace 2 años hasta un roadmap de 3 a 5 años vista, que todas las foundries y todos los diseñadores están incorporando. Voy a atender primero a la lógica, luego a la interconexión y luego a la memoria. No voy a explayarme mucho aquí,
De cara al escalado de los transistores, hemos visto cómo hemos pasado de un transistor plano que hablábamos y cómo necesitamos llevar corriente para poder dar esa velocidad en el switch del transistor. Nos hemos movido a los FinFETs, nos hemos movido a los nanosheets. Vamos a llegar en algún punto a los forksheet, que es simplemente poner los transistores P y N uno delante del otro para poder ganar ese área. Y después, definiendo el roadmap hasta más o menos 2035, 2036, el SIFE, que lo que vamos a hacer es, vamos a tener estos transistores de nanosheet, el P y el N, y los vamos a poner encima, uno encima del otro. Esto cuesta muchísimo. Movernos de un nodo a otro es exponencial. El coste fijo de montar una fábrica, el coste variable de diseñar un chip, la testabilidad de movernos de un nodo a otro es extremadamente caro. Y por eso, este escalado tradicional no va a aplicar va a ser el motivante de solo algunas de las aplicaciones que hemos visto. Solo aquellas que saquen suficiente rentabilidad a todo el coste de la investigación puesta aquí, en este roadmap, van a ser las que realmente acaben haciendo uso de estas tecnologías. El resto, vamos a ver chiplets, vamos a ver heterogeneidad, vamos a ver muchísima especialización. Algo que también quiero incidir es que sí, estamos innovando, pero aún así, esta mejora que estamos obteniendo, este incremento en mejora, ya no es tan atractivo como era anteriormente. Vemos que las tendencias están cambiando muchísimo. Pasando de la lógica a la interconexión. Una grandísima revolución es el backside. Hasta ahora hemos fabricado los chips siempre sobre el silicio, pero ahora estamos aprendiendo a utilizar la parte de atrás del silicio. Y esto es una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, este escalado de pistas implica que estamos aumentando las resistencias y las capacidades. Eso implica que tenemos muchísimas pérdidas. Estamos haciendo los chips más lentos y que consuman más. ¿Qué vamos a intentar con el escalado? Vamos a intentar hacer uso en vez de distribuir las componentes de voltaje desde arriba, lo que vamos a hacer es un silicio muchísimo más fino y nos vamos a traer, para empezar en esta primera etapa, toda la alimentación de los chips desde abajo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir múltiples factores. Vamos a eliminar metales de la parte de arriba. Vamos a hacer el chip mucho más fácil de routar. Vamos a obtener menos pérdidas en esas resistencias hasta que entreguemos el voltaje que requerimos. Y gracias a esto, realmente el backside va a ser una revolución. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no routamos el reloj, por ejemplo? El reloj se va a poder routar de una manera extremadamente eficiente. Algo que quiero ver es que ahora mismo distribuir el reloj desde un metal 12, por ejemplo, en toda la capa de metales que tenemos en la fabricación de un chip, hasta que llega el transistor, tenemos una resistencia que es extremadamente costosa. Y una vez lo podamos distribuir desde el backside, esto se reduce dramáticamente. Y es por eso que todas las foundries están buscando en este tipo de innovación para poder mejorar su roadmap. Como digo, el backside ahora mismo TSMC este año ha demostrado a nivel de un transistor o un par de transistores que pueden routar clock y la parte de voltaje. Pero ¿por qué no podemos ir más allá? ¿Por qué no podemos poner lo que se llama un network on chip? Esta interconexión de muchísimos submódulos cuesta muchísimo. ¿Por qué no lo llevamos al backside? ¿Por qué no hacemos, como vamos a tener que integrar muchísimos tipos de transistores distintos, cada uno con un voltaje, ¿por qué no incorporamos condensadores que nos ayuden en esta mejora? ¿Por qué no incorporamos reguladores de voltaje? De esta manera, lo que hacemos es simplificar toda la parte del frontside que nos va a ayudar con esta descongestión en acelerar el chip y obtener algo que es muchísimo más eficiente. Esto es dentro del chip. ¿Cómo conseguimos que un único dispositivo sea más eficiente? Pero ahora lo que vamos a hacer es interconectar muchísimos de estos. Entonces, hoy en día,
Nuestros dispositivos, los Mac M1, etcétera, han sido revolucionarios por dos cosas. Uno, un cambio de arquitectura, y otro, porque han empezado a integrar estos chiplets de una manera muchísimo más eficiente. Se han traído la memoria y la han soldado directamente al procesador. Esto ha sido extremadamente beneficioso. Es lo que llamamos el 2,5 de chiplet de integración. Después vamos a ver que es un paso intermedio a poder poner algo encima de algo. Este escalado de 3D es lo que yo creo va a ser el motivante de las mayores innovaciones que veamos en los próximos años. Y, por supuesto, cuando tengamos muchísimos módulos y tengamos que mover información de una manera eficiente a lo largo de algo más que milímetros, tendremos que hacer uso de interconexión óptica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando así, de una manera muy rápida? Antes teníamos un sistema, un chip, con diferentes tipos, que pueden ser lógica y memoria, puede ser analógico y digital, representado por verde y rojo. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un particionado y estamos poniendo cosas fuera del chip y las estamos interconectando de una manera física. Tenemos una serie de aplicaciones que han sido las que han motivado estas innovaciones. Tradicionalmente las cámaras, por ejemplo, en esta interconexión. Tenemos diferentes tecnologías y es lo que ha motivado que las tengamos que poner una con la otra. Pero si veíamos los requerimientos que mencionaba ayer Tomás, la memoria siempre está a la vanguardia de este tipo de innovaciones. Y vemos cómo traer un pequeño LLM dentro de nuestro móvil, traer cualquier cosa, requiere cantidades ingentes de memoria. Y es por lo que los fabricantes de memoria han dicho, tenemos que ser radicales, muy disruptivos, y han empezado a hacer stacks de memoria. Y si lo vemos ahora mismo, la memoria es muchísimo más barata de lo que era antiguamente, y ha sido gracias a este tipo de pensamiento totalmente disruptivo. Y, por supuesto, tenemos los aceleradores, los grandes aceleradores de AMD y de NVIDIA, que tanto dan que hablar. Pero tenemos muchísimas aplicaciones en este tipo de integración 3D que van a aparecer como productos en los próximos años. Mencionaba la disrupción de Apple con el M1, maravillosa. Es una pieza de arte de la ingeniería lo que han conseguido. El 3D Vicas de AMD con su arquitectura Ryzen ha pegado un golpe en la mesa cuando consiguió poner la memoria sobre la lógica y hacer un bonding híbrido que realmente no es real, son con muchas pequeñas memorias de 96 megabytes, pero llaman hasta el gigabyte de memoria de cache a un sistema. Las capacidades que eso abre son inmensas a nivel de cómputo. La memoria 3D NAND, los discos duros magnéticos siguen costando lo mismo o más que hace muchísimos años y no tenemos más que 6 terabytes ahí. La disrupción 3D de las memorias NAND, todos estos discos SSD, es lo que está permitiendo que ahora mismo podamos tener millones de fotos que no vamos a volver a ver nunca en nuestros móviles y en nuestros ordenadores. Pero, una vez más, los fabricantes de memoria entienden el problema y traen una solución. Y, como digo, Intel va a traer dentro de nada el Backside Power, que yo espero que sea revolucionario desde el punto de vista de optimización de consumo. Muy rápidamente, ¿cómo se ve esto? Tenemos dos chips y una de dos, o soldamos directamente el uno al otro o utilizamos una cosa que se llama interposer, que básicamente es un chip inútil, que simplemente es un adaptador. Tiene una serie de dimensiones en unos puertos de un lado y una serie de dimensiones en los puertos del otro. Si trabajamos a diferentes voltajes, va a tener eso en cuenta, pero literalmente es un adaptador de USB a HDMI. Lo podemos ver así. Lo que sí quiero que veáis es que el roadmap de estas interconexiones es extremadamente importante. Estamos viendo como hace muchísimos años, aquí tenéis el tamaño de cuánto podemos pegar dos interconexiones. Es logarítmico lo que estamos consiguiendo. Nos estamos acercando al orden de los 100 nanómetros, con muchísimos tipos de tecnología. Esto no implica que vamos a obtener eso
en los interposers que se estaba hablando antes. Pero esto abre infinitas posibilidades y es muy importante para la visión de futuro que nosotros tenemos. Porque 100 nanómetros, ¿por qué no imaginar 20 nanómetros? Está en los órdenes de magnitud de los transistores que tenemos. Imaginaos que podamos conectar transistores de diferentes tecnologías de una manera vertical. Eso abre unas posibilidades de diseño inmensas. Y por eso el interconexionado, ya sea con un bonding entre dos chips, entre dos wafers, entre dos obleas, o de un chip a un wafer, es disruptivo. Pero lo que vamos a ver con estas vías de interconexiones verticales dentro del propio chip va a ser una auténtica revolución. La memoria. Podemos ver tres tipos de memoria. La memoria... Uy, no sé por qué se... Perdona. Aquí. Tenemos la memoria muy rápida y muy costosa, la que está dentro de las CPUs. Tenemos la memoria que llamamos RAM, normalmente, la memoria principal del ordenador. Y tenemos esta que nos guarda... Pasa slides. Es una tecnología súper moderna, es tridimensional. Si me para pasar las slides. Tengo hasta un puntero, pero no puedo. Bueno, da igual. Y tenemos la parte de almacenamiento. Como vemos, hay una serie de tendencias que se empiezan a estancar una vez más. Y algo que quiero hacer especial hincapié es que cada pequeño incremento cuesta muchísimo, muchísimos millones. No sale a cuenta. Entonces tenemos que ser muy innovadores en cómo hacemos. Como he dicho antes, los fabricantes de memorias siguen llevando... Yo soy persistente. Me voy a poner un KitKat, yo creo que ¿no? Lo necesitaba. Los fabricantes de memoria han empezado a integrar este tipo de disrupciones desde hace muchísimo tiempo. Y es por lo que estamos viendo que la memoria de los aceleradores en todos estos chips de NVIDIA puede estar creciendo. Este stacking en 3D. Pero tenemos que innovar más en los materiales. Y en IMEC es una de las cosas que hacemos. En esta jerarquía de memorias que tenemos muy tradicional, estamos viendo cómo va a escalar la SRAM tradicional, pero estamos viendo cómo, bueno, a lo mejor algunas de estas memorias de cachas que no tienen que ser tan rápidas pueden ser ahora memorias magnéticas. ¿Por qué no podemos traer una DRAM embebida de materiales IXO sin un condensador? Y estamos viendo cómo escalar en 3D de una manera monolítica la memoria principal, tanto en DRAM como con materiales ferroeléctricos. Traer la no volatilidad de la memoria a estos sistemas de memoria principales. Entonces, este tipo de memorias se posicionan en este escalado que veíamos que se estaba muriendo, como cada una va a tener una serie de características y ninguna va a servir para todo. Eso está muy claro. Pero dependiendo de las aplicaciones en las que vayamos a ver, vamos a venir a este tipo de mapas y vamos a decir, bueno, cuando necesite algo que sea extremadamente, por ejemplo, eficiente en consumo, pues me voy a ir a materiales ferroeléctricos, porque no me cuesta tanto escribir en memoria como me cuesta con un material magnético. Entonces, cada aplicación, cada fabricante va a tener que venir a estos mapas, seleccionarle un catálogo y diseñar su sistema haciendo uso de estas características. Estoy yendo bastante más rápido de lo que pensaba. Así es que me voy a centrar en reiterar las ideas que me parecen importantes. ¿Cuál es nuestra visión en el CMOS versión 2, la versión mejorada? ¿Y cómo vamos a llegar a ella? Dos conceptos claros. DCTO, anestesio. La cooptimización de la tecnología con el diseño. Y eso está dando resultados en este plano que hablábamos de ahora a 5 años, pero no podemos dejar de tener en mente lo que viene en el futuro. La optimización de esta tecnología desde el punto de vista de sistemas. O sea, cada una de estas aplicaciones es un sistema con unos requerimientos totalmente distintos y no podemos obviarlos. No vale que venga Intel y diga, bueno, es que mi A20 te va a servir para todo. No, estamos viendo cómo estas mismas foundries van a traer diferentes sabores de transistores en función de la aplicación que tengas. Cada uno de los transistores que he estado mencionando antes, hasta el CIFET, cada uno
va a tener un número distinto de nanosheets que vamos a ver. Va a tener un tamaño, un ancho de nanosheet distinto. ¿Por qué? Porque cada una de estas aplicaciones va a exigir algo distinto. Necesitamos esos mapas que estaba mencionando en la memoria para poder saber qué componente elegir. Y por eso, no solo DTCO, pero la parte de sistema es tan importante. Entonces, ¿qué creemos que Siemens 2.0 va a traer? Heterogeneidad. No vamos a poder fabricar un automóvil con un nodo de 2 nanómetros. Primero, porque nos costaría una millonada, serían todos un Ferrari en precio. Y segundo, porque es que no es fiable. No es fiable. De la misma manera, no podemos fabricar un data center con tecnología de 28 nanómetros plano. Es sencillamente inviable. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos granularidad en la selección de estos componentes que he estado mencionando. Cada uno de estos transistores, cada una de estas memorias, cada uno de estos tipos de interconexión, ahora mismo es un catálogo. Es un IKEA al que vamos a ir como diseñadores y vamos a seleccionar lo que mejor nos venga. Vamos a necesitar esa granularidad en los componentes y en cómo conectarlos. Y después, que vamos a poder tener estos bloques y vamos a definir sistemas muy heterogéneos. Y esto es muy importante porque ¿por qué muchísimas empresas que están trayendo tantos aceleradores están fallando? Si son rapidísimos, son buenísimos, muy eficientes, no se pueden programar. No tienen esta capa de aplicaciones, de software, para poder hacer uso de una manera eficiente. Lo mencionabas antes, el gran hito de NVIDIA fue dar una capa de software a lo que ya tenían. Y con eso se hicieron millonarios. Es muy importante. Y esta heterogeneidad que vamos a tener, lo que vamos a necesitar es un soporte de las capas de hardware hasta que lleguen a la aplicación. Sin esto, ninguna aplicación, por muy buena que sea, va a funcionar, porque no va a ser usable. Entonces es extremadamente importante que la parte de software tenga de la mano con el hardware. Decía que DTCO está ahora. Esta es una presentación de TSMC. Todos los avances que se están presentando en los últimos años en todas las conferencias de tecnología vienen por esta optimización entre la tecnología y el diseño. De ninguna manera se puede concebir que cualquier chip de los que tenemos ahora en el móvil se haya diseñado de una manera simplemente voy a hacer el transistor más rápido o voy a hacer mi circuito mejor. No, tienes que estar extremadamente pendiente de lo que hace el uno del otro. Y es más, tienes que ir a TSMC y decir, oye, este transistor que me has dado es el doble de rápido, pero es el doble de grande. No lo puedo meter en mi chip. Tienes que ir tú a las foundries y exigir que cambien según qué tipo de medidas. Porque sin este feedback se acaba la rueda de poder exprimir las métricas que necesitamos. Y lo que mencionaba antes, este tipo de optimización y este tipo de feedback que tenemos está dando lugar a cosas como el FinFlex que mencionaba. Voy a necesitar un tamaño de ancho distinto, de nanosheet. Necesito que me habilites una tecnología particular para este tipo de caso. Se está viendo que es el consumidor el que ahora llega y dice, no, necesito esto, en vez de simplemente hacer uso de lo que ya había. Aquí simplemente muestro un poco de cómo, qué visión tenemos en esta optimización. Vamos a tener una serie de aplicaciones muy diversas que van a definir una serie de características de lo que necesitan. Vamos a necesitar un profiling, vamos a necesitar un modelado de estas arquitecturas y de ahí para abajo vamos a ir definiendo los diferentes bloques que vamos a ir necesitando. Pero desde la misma manera vamos a hacer uso de millones de nuevos materiales. Tenemos que ver qué características de estos materiales se pueden utilizar finalmente arriba. Y para eso lo que necesitamos es un modelado muy bueno de estos materiales. Necesitamos modelos compactos buenos en las librerías, que es algo que las foundries están fallando en dar ahora mismo en los PDKs. Necesitamos un diseño robusto del circuito y con esto vamos a ir hablando con nuestros compañeros que están haciendo otras cosas. Sin esto no se va a conseguir esos 10 por tener aplicaciones más rápidas, más eficientes, etc. Es imposible que solo una de estas capas pueda mejorar todo.
Y como ejemplo de heterogeneidad, por retirarme y por si acaso a alguno se le olvidaba, podemos identificar 4 aplicaciones. En este caso tenemos el mobile, que como digo, tenemos que acelerar muchísimo los filtros de TikTok. Tenemos el cloud server, tenemos data center de GPU, que es claramente diferente porque el coste por operación que se mencionaba es muy importante aquí. No es lo mismo, y el tiempo de respuesta, no es lo mismo hacer un query a Google que hacer un query a ChatGPT. Los precios, los consumos y las latencias necesarias son muy distintas. Y por último, los wearables. Llevamos millones de chips ahora mismo sobre nosotros o en nuestro coche, o sensores para medicina personalizada, etc. Necesitamos características totalmente distintas. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos una serie de materiales, de dispositivos, de bloques, de maneras de interconectarlos, unos catálogos de Iker, vamos a ir ahí, vamos a seleccionar qué necesita 3D. Bueno, pues el data center de GPU, a lo mejor por coste, no nos interesa. ¿Qué necesitamos? Active Interconnect es una de las tecnologías que proponemos para poder interconectar diferentes nodos. ¿Quién los vamos a necesitar? Bueno, pues por coste, los wearables no vamos a necesitar. Vamos a trabajar solo con un dominio de voltaje, por ejemplo. Pues ahí lo dejamos. Lo mismo, Functional Backside. Por coste de lo que cuesta trabajar sobre la parte de atrás del silicio, nos va a salir rentable hacerlo en mobile, en web server, en data center, etc. ¿Y quién va a necesitar estas memorias no volátiles? Pues en este caso, por coste y latencia van a ser nuestros móviles y nuestros wearables. Esto es un ejemplo muy absurdo, millones de factores aplican, pero que claramente identifica que no puedes tener una solución para todos, no puedes tener una única CPU que te haga todo. ¿Y cómo vemos que el silicio va a ir cambiando? Como digo, ahora mismo, centrándonos en la parte de abajo del silicio, únicamente vamos a ir dando, para empezar, distribución de voltajes. Pero después vamos a llevar el reloj. Después vamos a introducir esos condensadores que nos mejoren cómo distribuimos esos voltajes. Y después vamos a tener rectificadores, LDOs, IDRs, vamos a poder ir cambiando estos voltajes internamente en el chip para poder hacerlos más eficientes. Ayer Tomás mencionaba un gran porcentaje, primero de la red eléctrica al package, pero dentro del package necesitamos que estos conversores de voltaje a voltaje sean millones de veces más eficientes. Y la única manera que tenemos ahora de conseguirlo, o que tendremos en un futuro cercano, es haciendo uso de todas estas capacidades del backside. Entonces, con todo esto, teníamos que antiguamente el pasado era extremadamente aburrido. Todo funcionaba. No diseñabas algo, no había variabilidad, no había temperatura, etc. En el presente esto cambia. Tenemos ya diferentes jerarquías de memoria, tenemos muchísima variabilidad, tenemos temperatura. Empezamos a interconectar, como hemos visto ya, diferentes chips en nuestros chiplets. ¿Dónde creemos que vamos a ver? Lo que creemos es que toda esta parte que ahora mismo hace cómputo va a cambiar radicalmente. Y lo que vamos a tener es millones de estratos, no millones, 3, 4, 5, me gusta exagerar. Pero vamos a poder tener identificables diferentes funciones dentro del mismo chip. ¿Qué memorias necesitamos más rápidas? ¿Qué memorias necesitamos que mantengan el dato durante mayor tiempo? ¿Qué parte de la lógica requiere ser extremadamente rápida y qué parte de la lógica no lo requiere? Porque únicamente por CV2 nos va a consumir muchísimo más. Creemos que esta parte de interconexión vertical es lo que va a cambiar absolutamente todo. Porque si tenemos en mente esto que mencionaba antes de hacia dónde van las interconexiones, cómo se va reduciendo este tamaño de interconexión que antes teníamos, nos estamos moviendo totalmente de 2D a 3D. AMD ya presenta hoy en productos estos. ¿Pero a dónde vamos a ir? Vamos a poder literalmente conectar transistores de arriba a abajo sin necesitar este bonding que actualmente necesitamos. Y necesitamos repensar las arquitecturas para hacer uso de esto de una manera eficiente. Creemos que, por ejemplo, Array Undercemos, que lo que hace es llevar la memoria, las células de memoria debajo, pero toda la periferia la tenemos arriba, e incluso en otro nodo. Toda la parte analógica de los sense amplifiers, self-timing, etc.
no tiene por qué estar en el mismo tamaño de escalado de las células de memoria. ¿Para qué? Si solo es más costoso. Este tipo de diseño tiene que cambiar de una manera radical. Sí. Como hombre de tipo, te voy a hacer una pregunta, Fernando. Pero el tema de la temperatura, entonces, si estamos juntando tanto lo que es la transistórica de la CPU y GPU, que son ineficientes energéticamente por definición, con la memoria, y la memoria bien arriba o bien abajo, eso va a afectar a nivel físico a las características de la memoria y a sus posibles errores. Muchísimo, va a afectar muchísimo. Gracias. Y ¿Qué estás haciendo entonces? estaba buscando ahora mismo, un segundito, que no sé si esa imagen de Intel lo muestra o no, pero no lo muestra, entonces me quedo en esta. ¿Cómo vamos a extraer el calor del chip? Es un grandísimo problema. Entonces, lo que estamos haciendo es tener pasivización, me sale muy raro para poder llevar ese flujo térmico fuera del chip. Porque con más temperatura lo único que vamos a tener es más corrientes de fuga. Vamos a tener muchísimo más leakage, que a su vez va a calentar más el chip, que a su vez va a tener más corrientes de fuga, que vamos a consumir más. Es un ciclo positivo, de feedback positivo, que requiere de muchísima innovación. Y, por ejemplo, este es un buen ejemplo de eso. Seguramente empiezas a llegar al límite termodinámico de transmisión y disipación de temperatura y mover la temperatura hacia afuera de las dos capas, o bien las separáis más, o bien tenéis nuevos materiales que transmitan la temperatura de forma muy eficiente, porque si justamente el éxito está en juntarlo. Efectivamente. Y cuando más lo separas para más disparar en el medio, más pegas tiene. Requiere de una innovación material totalmente novedosa. Sí. Pues yo te propongo los bidimensionales que digo ayer. Porque los bidimensionales, lo bueno que tienen es que normalmente cuando es buen conductor térmico es buen conductor eléctrico y es conductor justo, pero los bidimensionales tienen alta conductividad térmica y baja conductividad eléctrica. Una capa de bidimensional soluciona eso. Los materiales 2D los estamos mirando de manera muy activa. Lo que pasa es que el nivel o el grado de demostración, lo hablábamos ayer, una cosa es lo que puedas simular a nivel de console, a nivel de TICAT, etcétera, frente a lo que puedas demostrar en un laboratorio o medir o qué capacidades, pero sí, estamos en una fase muy activa de materiales 2D. Pero una vez más, esto no es solo un problema de materiales, esto es un problema de diseño, esto es un problema de pensar de una manera totalmente diferente la arquitectura. ¿Dónde vamos a poner la memoria en este 3D? Si encima de la lógica, debajo de la lógica o en el backside, nos va a impactar en el mapa térmico de lo que tengamos. Hay una publicación en el VLSI de unos compañeros muy interesantes, si quieres verlo, cómo estos mapas térmicos afectan a la performance. Y a la precisión. Sí, de hecho, algo que no mencionaban, las memorias emergentes son una maravilla de fiables. O sea, requieres siempre muchísima mayor corrección de errores, requieres muchísimas más cosas. Muy buena. Entonces, volviendo a esta granularidad en las interconexiones que teníamos, podemos tener un die-to-die o un chip a oblea, etc. Ahora mismo esto lo estamos demostrando con hybrid bonding, pero tenemos que pensar muchísimo más allá, muchísimo más allá. Vamos a ir poniendo subsistemas uno encima del otro y muchísimo más allá. Cuando lleguemos a los 100 nanómetros o 150 nanómetros en estas TSVs, en estas conexiones verticales dentro del propio chip, ¿por qué no podemos tener un multiplicador, un adder en diferentes capas e interconectarlas? Van a ocupar la mitad, pero podemos pensar muchísimo más. Y este es el ejemplo de... Tenemos el CFET como un transistor encima del P, pero ¿por qué no tenemos diferentes capas de transistores e interconectarlos? Ahora mismo todos los retos que impone un CFET son inmensos. Demostrar eso que va a ser el motor económico de la electrónica en el futuro. O sea, sí, tenemos un roadmap, pero ¿quién lo va a pagar? Es la pregunta. A lo mejor hacer esto es muchísimo más sencillo y más económico. Entonces, las posibilidades de esta interconexión, moviéndonos desde memoria hasta los dispositivos, van a estar ahí.
y es a nosotros, a los diseñadores, a los que definan las microarquitecturas, los que hagan el profile de las grandes arquitecturas, etc., el encontrar estas oportunidades, encontrar las deficiencias y hacer un buen uso de todas estas nuevas herramientas en un futuro. Esta es una de las slides finales. Este es lo que creemos que por coste, por eficiencia, por tiempo de diseño, etc., puede ser como un chip se vea en el futuro. Vamos a tener I/O, porque vamos a tener que conectar este chip a otros dentro de este chiplet. Vamos a tener el backside funcional, no solo trayendo power, no solo trayendo el reloj, sino haciendo más cosas. El network on chip que estábamos hablando para los diferentes submódulos dentro de este chip. Luego vamos a tener la capa más densa. Estos son nuestros 2 nanómetros, nuestros A20, A14, hasta tenemos el nombre de A5, 5 Armstrongs. Esto es lo que más va a costar en tiempo de diseño, en tiempo de verificación, en montar una fábrica. No podemos hacer que sea lo que mueva todo el chip. Tenemos que encontrar la justificación para tenerlo aquí. Por eso vamos a tener lógica en otros nodos más relajados, que puedan tener a lo mejor un voltaje un poquito más alto, que nos mejoren la interconexión de estos multiplicadores y los interconecten por arriba, por ejemplo, o cualquier otra necesidad que necesitemos. Circuitos analógicos, los sense amplifiers de las memorias, etc. Y encima las memorias. Cuando necesitemos estas memorias extremadamente caras, que son las SRAM, que ocupan espacio, que gastan muchísimo consumo frente a otras, solo por mantener el dato, etc., los vamos a necesitar muy cerquita de la lógica. Les vamos a tener literalmente encima. Y con esto vamos a incrementar las capacidades de las CAS y vamos a mejorar los sistemas. Pero llegar a esto requiere de todo lo que muestro en esta parte de la transparencia. Requiere de mejoras de los materiales, de las tecnologías, de los circuitos, de la definición de subsistemas. Algo que mencionaba, estos problemas los conocemos desde siempre. Es un particionado y es un rutado. Pero las dimensiones del problema a optimizar simplemente explotan. Necesitamos pensar y rediseñar las herramientas que nos ayuden a llegar a estas aplicaciones. Necesitamos después que la aplicación haga uso de una manera dinámica de cada uno de estos dispositivos. Y para eso necesitamos incorporar el software cuando pensamos en qué hardware necesitamos. Sin trabajar a todos estos niveles de abstracción no se va a conseguir esas mejoras que vamos a seguir necesitando. ¿Está muy vivo? Sí, pero necesita de todo esto para seguir llegando a lo que necesitamos. Y con esto ya voy a acabar. Hay infinitos retos, pero hay muchísimas oportunidades, sobre todo para nosotros, los que nos apetece investigar una nueva tecnología y fallar, y movernos a la siguiente. Me parece que es un tiempo muy bonito para estar aquí. Es otra de las muertes tecnológicas. Cada una de estas, lo único que te da es una oportunidad de moverte a otro problema, e investigar otro problema. Es maravilloso desde mi punto de vista. DTCO y STCO es lo que va a mover esta innovación. Mirar a todos estos niveles de abstracción para poder traer estas mejoras. No solo el transistor, no. Necesitamos el transistor, necesitamos la memoria, necesitamos el interconexionado, necesitamos absolutamente todo. El backside es la primera disrupción que vamos a ver en nuestros dispositivos dentro de poco. Y va a ser lo que mueva muchísimas innovaciones dentro de cómo movemos los datos dentro de nuestros chips, etc. Y nosotros creemos en esto que llamamos CMOS 2.0, que esta verticalidad, esta especialización y esta heterogeneidad son las palabras que van a primar cuando estemos definiendo los chips del futuro. Y la transparencia obligatoria hasta que IMEC acabe aquí en España. Tenemos un centro nuevo en UCA y estamos muy abiertos a traer doctorados, estancias, internships, también para los profesores sabbaticals, yo creo que es interesante, y no profesores. Y pues nada,
placer. Espero que os haya gustado y no os haya sido un poco aburrida. La tuya está. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Para Fernando, ¿quién se anima? La complejidad que todo eso dices, la especialización, dices que ya las fábricas, las foundries están fallando, quedan 3 de todas las que había, vamos, pinta que va a quedar una o ninguna, o sea, también es el coste, no sé si todo esto que estás diciendo será solo una fábrica específica para un producto específico, o sea, toda la especificidad, me parece extremadamente complejo, vamos, es una pregunta o comentario, no sé muy bien cómo. Yo creo que las fábricas, justamente porque siempre hemos buscado este escalado, se han ido reduciendo porque es una competitividad que nadie puede asumir. Pero es cierto que justamente por esta integración que vamos a vivir, se abre otra vez la puerta a GDF, a ST, en nodos muchísimos más grandes, para poder jugar con esta parte de interconexionado. Además, estas foundries siempre han peleado por incorporar las PCRAM, RAM, STT, etc. Otro tipo de memorias que podemos reemplazar, por ejemplo, el segundo nivel de memoria SRAM con estas memorias. Yo creo que puede abrir un poco Más que cerrar, abrir. Yo creo que sí. Y un ejemplo de esto es Intel. Cómo ha cambiado el modelo de negocio de Intel, como Intel tradicionalmente solo ha fabricado sus CPUs y ahora eso ha cambiado. Son un foundry que se abre a fabricar otro tipo de arquitecturas para terceros. Esta especialización que tenían en una única arquitectura, la x86, se va a acabar y están incorporando procesadores RISC, ya sea RISC-V o de ARM, dentro de sus foundries. Yo creo que eso puede abrir el juego un poco también a nuevos modelos de negocio. Un poco en esa misma dirección, ¿todo esto se haría en una misma fábrica o existiría la posibilidad de cada uno de estos elementos dentro del stack 3D hacerlo en otro sitio? Hablan de hazme esto, méteme esta capa que he fabricado yo y sigue construyéndome por encima este otro diseño. No tengo la respuesta. Por ejemplo, tengo ejemplos de tape-outs que estamos haciendo en los que fabricamos en un foundry, ellos fabrican hasta un nivel, nos lo devuelven y seguimos creciendo nuestros dispositivos y los últimos metales desde arriba. Se puede hacer. Si eso va a llegar a una parte económicamente viable en la que definas un estándar de software, de validación, de verificación, no me he metido en los costes de verificación de las nuevas tecnologías, es inmenso lo que se necesita. Ese nivel extra de complejidad va a ser lo que defina, yo creo, si van a ser solo 2 foundries las que fabriquen esto, o van a ser 3, o van a ser 5, o como sea. Yo creo que está por ver. Otro tema es el número de máscaras, que si es lo que determina el precio hoy en día, estamos usando 15, 25 máscaras, que es lo que más cuesta. Esta tiene pinta de tener unos 100 o así. ¿Cómo sería el coste o cómo sería económicamente viable, rentable? Más bien al contrario, lo que intentamos es reducir el número de máscaras cuando traemos eso. Si vemos aquí, por ejemplo, el backside, por el tamaño, no vamos a tener el mismo número de niveles de metales que tengamos y el tamaño de estas máscaras es bastante más relajado. Simplemente por eso esas máscaras que nos hemos movido del frontside al backside ya estamos obteniendo una mejora de coste. Si nos quitamos una serie, tenemos también que hacer un poco más finito el silicio y hacer algunas cosas que van a encarecer, pero desde el punto de vista de máscaras se puede ver como a futuro una reducción. Vamos a quitarnos esos metales del frontend, no vamos a necesitar metal 12, vamos a poder acabar en metal 8. Entonces reducimos esa parte. De cara a las memorias, por ejemplo, está todavía por ver. Tenemos en todas estas memorias emergentes
coste de materiales específicos, por ejemplo, dentro de las magnéticas, si nos vamos de las STT que se están actualmente comercializando a las SOT, simplemente por poder escribir muchísimo más rápido, lo que necesitamos es muchísimo más dinero. La fabricación de estas necesitamos materiales de alta resistividad para la capa del SOT, necesitamos una precisión en la deposición de materiales para que no haya ninguna rugosidad que cambie realmente el coste de ese producto. Necesitamos justificar que esa memoria a ese coste la vamos a usar. Y es por lo que necesitamos esos catálogos y esos mapas de coste, memoria, área, etcétera, para poder elegir la que se adecue a las necesidades. ¿Las preguntas? Al final veo que nos encaminamos a una especie de mercado de ASIC, ¿no? O sea, es un chip a la carta con un propósito específico que dependerá de la aplicación final, ¿no? Pero claro, estás mezclando tecnologías que serán propietarias de distintos proveedores y te las tendrán que compartir en algún momento para que alguien las integre todas juntas. ¿Y crees que van a estar dispuestos, ¿no?, a ceder esa información tan sensible que supone desarrollos de un montón de años y al final las van a tener que ceder, ¿no? Porque para que todo aparezca ahí junto, todos esos proveedores de tecnología al final te tienen que ceder su propiedad intelectual, ¿no? ¿Crees que lo van a hacer? ¿Que va a ser fácil? Pues no lo sé, no lo había contemplado, la verdad. Puedo ver en el ejemplo de Intel, una vez más, de los diseñadores de CPUs que le dan el diseño a Intel, están dando esa propiedad intelectual y están confiando en esa validación del nombre de Intel a la hora de fabricar y de que Intel no va a copiar ese diseño. Esa necesidad de poder confiar en a dónde lo mandas va a ser necesaria si eso llega. Si va a llegar, pues no sé, la verdad es que ni me lo había planteado, pero el ejemplo de Intel de dar IP de un tercero a tu competidor mientras te lo fabrique, se está dando. Entonces, se puede hacer viable. Eso ya se está haciendo. Ya hay fabricantes que fabrican para terceros. Todos tenemos nuestras sospechas de que no son totalmente opacos en la transmisión de la IP, de la patente de la propiedad intelectual, pero que están haciendo. Bueno, es un futuro fascinante. Le damos otro aplauso a Fernando, por favor.